Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto el que estén con nosotros en este día viernes 31 de marzo del 2023, el último día de este mes de marzo. Terminó ya el día 21 la temporada de invierno, estamos empezando la primavera, aquí todavía nos está cayendo un poco de lluvia. Bienvenidos a Ensenada, Baja California, México, un lugar donde estamos transmitiendo por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y también, obviamente, en nuestra página de Cuatro Vientos, cuatrovientos.net. Les invitamos a que se inscriban, a que nos den likes, a que la compartan el programa, compartan nuestras publicaciones. Y el día de hoy, amigos y amigas, como cada 15 días, pues es el momento de presentar el programa Crónica Histórica, cuyo titular es nuestro queridísimo amigo Arnulfo Estrada Ramírez. Él es el cronista oficial de Ensenada, oceanólogo de profesión, también trabajó en la Estación de Investigación Oceanográfica de la Secretaría de Marina y es rescatista del idioma quiligua en Baja California, así como colaborador de Cuatro Vientos, lo cual le agradecemos eternamente siempre. El día de hoy, amigos, la crónica histórica, pues vamos a platicar, bueno, él va a platicar, va a exponer de cómo nace y por qué es tan famoso el mercado negro de Ensenada. Y bueno, este mercado negro nos estamos refiriendo a uno de los mercados de mariscos más importantes del noroeste del país, ¿sí? Lo conocemos popularmente como el mercado negro. Y precisamente una de las cosas de las que nos va a platicar Arnulfo el día de hoy, pues es el por qué tiene este sobrenombre, el mercado negro, ¿sí? Uno de los sitios sociales más emblemáticos que contamos aquí en la ciudad y puerto de Ensenada, Baja California. Olga, adelante. Bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, yo sé que si usted que nos está viendo es de Ensenada, pues seguramente conoce el mercado negro. Es imposible no haber ido ahí, algunos con más, otros con menos frecuencia, pero es un lugar icónico de Ensenada. Podemos decir que Ensenada tiene, aparte de la bufadora, ¿verdad?, que es el atractivo turístico, quien viene a Ensenada se la pierde, tiene un paseo incompleto si deja de ir al mercado negro. Ya sabe, está el edificio bellísimo del Riviera del Pacífico, está la cantina famosa, el Juzón de la Avenida Ruiz, pero el mercado negro, cuando la gente va ahí, de verdad se impresiona por la gran variedad de especies, por la frescura y por el buen precio. Tiene mejor precio, muchísimo mejor precio que los supermercados y un producto de mejor calidad, indudablemente. Aquí está Javier pasando ya algunas imágenes del mercado negro y yo ahí me quedo porque ya se me hizo agua la boca. A mí me gusta mucho, mucho los mariscos y el pescado, así es que pues va a ser una plática que para algunos de nosotros resultará deliciosa. Bienvenido, Arnulfo, a tu programa de Crónica Urbana, Crónica Histórica, y platícanos ahora de este lugar icónico para los ensenadenses. Efectivamente, bueno, pues primero que nada saludar a ustedes y a los auditorios y amigos. Es un tema que ya hablamos un poquito la vez pasada, empezamos con los tacos de pescado, que por cierto, los tacos de pescado tienen su origen en ese mercado. Entonces decidí continuar, además estamos en plena cuaresma y es tiempo de consumir nuestros recursos que además en ese mercado se ofrecen de lo más fresco que puede ser, porque llegan las embarcaciones el mismo día y ahí está ya el pescado a la venta al público. Entonces, efectivamente es un mercado icónico de Ensenada, nace prácticamente con la historia de este puerto de Ensenada, apenas se fundó Ensenada y casi a los 5 o 6 años, menos 10 años, estoy seguro, ya estaba este mercado en sus primeras fases vendiendo sus productos frescos al público, a los pocos habitantes que había entonces en Ensenada. Y precisamente empieza este mercado en la playa. Yo voy a tratar sobre la historia de este mercado que además es un atractivo de Ensenada. Como mencionas, está la bufadora, está
está el mercado negro entre ellos, está la cantina Jusón, pero el mercado negro, poca gente sabe que es un atractivo para mucha gente que viene exclusivamente. Me decían algunos de ellos que venían gente de México, de otros lugares, de California, a conocer el mercado negro, porque tal vez es uno de los mercados de pescado y mariscos con características muy propias a nivel nacional. Entonces eso lo hace atractivo. Tiene este mercado hasta hoy 5 sitios que yo he identificado. En esta plática voy a tratar, aunque sea brevemente, en cada uno de los sitios cómo fue cambiando de un lugar a otro y qué características tenía este mercado a lo largo de más de 130 años. Hay una fotografía por ahí que voy a mostrar que es de 1892 y ya se ofrecía en carretas el pescado y marisco al público. Entonces, estamos hablando de un mercado realmente antiguo, tal vez de los más antiguos, con esas características a nivel nacional. Entonces, pues le he preparado algunas, ahí está una gráfica. Historia del mercado de mariscos de Ensenada, que realmente ahora es conocido como mercado negro. Y ahí se anuncia en su instalación como mercado de mariscos, dice mercado negro. Ellos ahí mencionan que tiene su origen en 1958, en realidad es mucho más atrás el origen de este mercado. Y en cada una de las partes, pues hay gente que participó. Yo platiqué con algunas de las personas que fueron fundadores, al menos del tercer mercado hasta el quinto, y me proporcionaron buena información. Así en general, es una actividad económica que tiene más de 130 años en Ensenada. Ensenada, hay que recordar que se funda en 1882 y para 1890 ya estaba ese mercado funcionando directamente desde la playa. Desde la embarcación se ofrecía en carritos, ahí inmediatamente se ofrecía al público el producto. Y como he mencionado, he estado en 5 sitios a lo largo de su historia. En general, el mote del mercado negro tiene su origen en el que yo llamo el tercer sitio. Vamos a detallar un poco sobre ese sitio. Y hay 2 versiones sobre ese mote. Me decía Alejandro Ramírez Adame, uno de los fundadores del tercer mercado, que el origen más probable, según él, se debía a que ahí se llevan a cabo juegos de azar y se consumían sustancias prohibidas. Pero también decía que al final de la jornada se quedaban a jugar ahí. Entonces había mucho relajo, según él, y la gente se empezó a quejar. Y la gente entonces le empezó a llamar mercado negro, por esa razón. Otra versión, según Esteban Alvarado, dice que ahí se vendían especies que solo estaban concesionadas a las cooperativas, tales como la langosta, el aburón y la almeja principalmente. Ahí se ofrecían, inclusive, según ellos, en grandes cantidades. Entonces, de ahí viene también el mote, que ahora dicen que es el más cercano, como mercado negro. Fíjate que me parece como más creíble, porque el concepto general que tenemos de un mercado negro es un mercado que realiza alguna actividad ilegal, ¿no? O sea, que vende la mercancía por debajo del agua, un poco escondidas, o mercancía que no le tienen permitida. Entonces creo que esa se apega mucho a la idea de mercado negro, y me llama la atención que antes de ser conocido como mercado de mariscos, dice, es mercado negro. Y cuando viene alguna gente de fuera y dices que los vas a llevar al mercado negro, no saben que se trata de mariscos, piensan que se trata de un lugar donde van a comprar mercancías de contrabando, de conseguidas de alguna manera, que les va a dar un precio muy bajo porque no pasa por todos los trámites legales, ¿no? Sí, es curioso que tenga como primer nombre mercado mariscos, con realidad se supone que es pescado,
porque el marisco en aquel tiempo estaba prohibido para explotarse por el pescador libre. Entonces se le quedó con mercado de mariscos. En realidad es mercado de pescado y mariscos, ahora como mercado negro. Otra de las características muy propias de ese lugar es que se vende el pescado directamente fresco, muy fresco al consumidor. Entonces, yo creo que no hay un lugar en Ensenada que se venda el pescado tan fresco, porque ahí llega el pescador con su marea el día y deposita su producto directamente para su venta. Entonces, son características muy generales de este famoso mercado que forma parte ya de nuestra historia en Ensenada. Y voy a empezar con el primer mercado. Este primer mercado yo lo ubico antes de 1892. Recordemos que Ensenada se fundó en 1882, estamos hablando de menos de 10 años, cuando ya este mercado ya funcionaba directamente en la playa, como ven esa fotografía, de la parte donde se ven dos carritos y una lancha atrás. Esa es de 1892. Vean ustedes, hay pescadores ahí. Yo lo ubico que esos pescadores vivían en lo que es ahora la aduana, el barrio de la aduana, porque ahí empezaron los primeros pescadores. Tenía esos carritos bien y se ofrecen al público. Ahí se ve una persona en medio, sí, que es una persona con traje de corte inglés. Recordemos que en ese tiempo la compañía inglesa era la dueña de todo el norte de Baja California. Entonces, pues ahí los clientes eran sobre todo extranjeros, como esa persona que porta en su mano a un pez que le llaman pez vieja, pero atrás se ven pescadores donde tienen en sus manos una langosta y tienen abulón, y en el carrito se ven varias especies de pescado que tenían a la mano, porque la bahía, recordemos que la bahía de Todos Santos era una bahía riquísima en especies de muchos tipos, incluyendo abulón, sobre todo langosta, y una gran cantidad de peces y de tiburones que abundaban en la región. Y ahí seguramente era muy fácil de capturarlos. ¿Cómo era Ensenada en ese año? Estamos hablando, bueno, una fotografía, la que se muestra ahí, es de 1887, es de las primeras fotografías panorámicas de Ensenada. Ensenada entonces tenía 1,400 habitantes, de acuerdo a ese censo de abril de 1887. Entonces estamos hablando de una Ensenada pequeña, preciosa por su bahía completita todavía, su estero, su estuario que formaba cuando desembocaba el arroyo Ensenada, directamente ahí se ve seguramente esa fotografía de invierno, porque se ve crecido el arroyo en tiempos de lluvia. Esa Ensenada que ya recordamos con nostalgia porque ya no existe. Gran parte de esa belleza ha sido destruida, yo digo destruida, porque se le ganó terreno al mar. Entonces, estamos hablando de por lo menos 3 kilómetros que han sido rellenos y se le ha quitado la belleza original de esa bahía, como se muestra en esa fotografía. Ese sería, en términos generales, el primer mercado de mariscos o pescado, o mercado negro de Ensenada. El segundo mercado yo lo ubico en la Ruiz Tercera. Ese funcionó entre 1942, otros pescadores que ahí trabajaron me decían que es de 1951 a 1957, pero uno me aseguraba que era en 1942 porque ya existía cuando estaba la Segunda Guerra Mundial en su pleno. Entonces lo ubico entre 1942 y 1957. Estaba en la esquina afuera de un negocio muy conocido de los años 20 que se llamaba Yun Kui, era de un chino. Ahí se establecieron, según uno de los pescadores que ahí trabajó, se establecieron alrededor de 6 carretas. Eran de madera con llantas de hule. Y los vendedores, ahí están, de hecho ahí se ven unas carretas afuera.
y probablemente una de las carretas ya vendía por ahí algo de mariscos, por ahí del lado derecho. Pero ahí se ven algunas carretas. Ah, mira, tienes hasta los nombres. Esas carretas sí eran, yo las ubico como vendedores de pescado o comida relacionada con esta actividad, porque la comida, la gastronomía marina en Ensenada también funcionó alrededor del mercado negro, alrededor de los vendedores de pescado y marisco. Los vendedores en ese tiempo, de acuerdo a Ramón Durán Hernández, que fue vendedor de ahí, al que yo entrevisté hace 20 años, él decía que estaba un señor que se llamó Ismael Álvarez y su hermano, le llamaban los mapaches, eran dos hermanos muy conocidos y muy famosos porque eran grandes pescadores y vivían en la aduana. Ismael Álvarez y su hermano, el mapache. También estaba un señor que él decía, solo se acordó del apellido, que se apellida Galeana, y también el señor Ganceda, y estaba un señor de origen italiano que le decían el Nápoles, no se acordó del nombre, pero al menos 6 personas estaban, una persona que no se acordó tampoco, estaban en ese lugar, hasta 1957 que se reubican y se cambian a lo que fue el tercer mercado, que vamos a ver en la siguiente lámina. El tercer mercado también se conoció como el mercado que estaba en la agencia Arjona y se ubica entre 1957 y 1967. Este mercado fue instalado ya muy cercano al mar, de hecho en la orilla del mar, en un terreno que se le había ganado al mar. Ahí empieza justamente la otra historia de Ensenada. Cuando se le empieza a ganar terreno al mar, fue a principios de 1950, cuando se construye el muelle de altura. Entonces, una vez que construido el muelle de altura, vieron que había posibilidad de ganarle terreno al mar y empezaron a rellenarlo. Y en ese primer relleno, que ya estaba listo para 1957-58, ahí se instala una cocedora de langosta, primer negocio en el terreno ganado al mar, y también junto a ellos se instalaron los primeros vendedores de pescado. Había varias carretas, ahí en esa fotografía del lado superior se ven las carretas, es una fotografía de principios de 1967 de Francisco de la Gala Porragas, famoso fotógrafo de Ensenada, y en la fotografía de abajo se alcanza a ver esa flecha roja, indica el lugar donde están instalados ya los vendedores de pescado. Ahí se ven ya algunos puestos, alrededor de 10 puestos, que ya también ya se vendía en ese tiempo el famoso taco de pescado, que nace, como mencionaba, nace en este mercado a un lado de los vendedores de pescado, porque ellos provenían al vendedor de tacos directamente las especies que ellos trabajaron en el taco pescado. Ya hablamos a detalle en la vez pasada de esto. También en ese lugar, y de acuerdo a las personas que entrevisté hace 20 años, fundadores de estos mercados, también ahí se hizo famoso el caldo Siete Mares. Y le atribuyen también el origen de ese caldo a ese lugar, al tercer mercado. Otro platillo que se vendió en ese lugar fue la langosta, que se preparaba, era muy bueno prepararlo Seferino Mancillas, uno de los creadores del capeado del taco pescado. Él tenía muchos clientes que venían de California y ofrecía una langosta de aquellas langostas que le llamaban caballones o burros, una langosta muy grande. Dice que le ofrecía entre unos 50 y $2, cuando en California decía que valía esa misma langosta y más pequeña entre 10 y $15. Entonces dice que venían turistas de California exclusivamente a comer tacos de pescado y la langosta que se preparaba
ahí, antes de que Rosarito fuera famoso, antes de que Puerto Nuevo se ofreciera la langosta, que ahora es muy famosa. Ya se preparaba en Ensenada con un precio muy accesible. En ese mercado estuvieron pues Ramón Durán Hernández, que también fue parte del segundo mercado, Esteban Alvarado, Alejandro Ramírez Adame, Rigoberto Lugo Casarrubias, Romo Lucero Colis, Miguel Silva Zamora, Miguel Rubalcaba, Eusebio, que le decían Lobón Prieto, y un señor que le decían Pablo, y la señora María Juana Córdoba, que por cierto, esta señora fue la primera mujer que vendió vendió pescado en carretas, y también se cambió a la actividad de taco pescado. Hasta hace poco ella ya falleció. Tiene su puesto en la entrada, la familia ahora lo conserva en la entrada de lo que es ahora el mercado negro. Entonces, esta persona pues, está en parte ya de la historia de esa actividad aquí en Ensenada. En general está ese mercado que llamamos el tercer mercado o mercado de la agencia Arjona. Y en la siguiente lámina vamos a ver el cuarto sitio. El cuarto sitio estuvo ubicado. Quiero mencionar, antes de este cuarto sitio, en el tercer mercado, como había actividades, había relajo en las tardes, porque ahí jugaban y cantaban. Entonces, Capitanía de Puerto los empieza a acercar y les dice que lo va a desalojar. Primero les pone un cerco para que no haya acceso en vehículos, solamente a pie podía accesar la gente, precisamente para que no se reunieran las tardes en sus vehículos ahí y aumentar el relajo. Entonces lo cerca y les dice que tiene que desalojar el lugar. Para entonces algunos pescadores de ese lugar, vendedores, ya estaban tramitando un permiso para reubicarse del lugar. Ya había el terreno del ganado al mar ya había aumentado, como se ve en esa fotografía. Entonces se empieza a hacer trámites, y cuando Capitanía de Puerto, a base de la fuerza, se apoya en los militares, en la infantería marina, y los desaloja, y se van. El Capitanía de Puerto le dice, bueno, hay un lugar ahí que está libre, que está entre lo que ya estaba el Kon-Tiki, la embarcación esa famosa también en Ensenada, muy atractivo para muchos turistas, y la infantería marina. Hay un terreno, váyanse para allá. Y se cambian a ese lugar, se van con sus carretas a su lugar, y ahí hay más gente que se ubica, y vamos a ver la siguiente lámina. Ahí lo que lo llamo el cuarto mercado. Ahí está esa fotografía de arriba, se muestra ya el lugar con varias carretas ahí en línea, y llegaban la gente directamente, los clientes llegaban, estacionaban sus carros. Era un lugar muy amplio, estacionaban sus carros ahí y se iban a comprar productos ahí a las carretas. En la parte de abajo está la barcaza esa grande que se habilitó como restaurante donde se ofrecía marisco, y era la competencia para algunos de los vendedores de marisco de las carretas. Era la competencia esa embarcación, que venía mucho turista. El Kon-Tiki fue una embarcación famosa que se estableció entre 1966 y 1967 en este lugar. Estuvo alrededor de 10 años trabajando ahí, pero atraía mucha gente. En esa barcaza había un puente para acceder a ella, y allí en ese puente había unos niños, se reunían varios niños, y ellos buceaban el dinero que les tiraban los turistas. Entonces yo le llamaba los niños ranas, porque eran buenísimos para bucear. Eran niños entre más o menos 8 o 10 años, y mucha gente llegaba a verlos, que la gente se disfrutaba, sobre todo los turistas que venían a esa barcaza,
disfrutaban tirándole las monedas a los niños, lo veían que buceaban a los 3, 4 metros y ahí encontraban entre las rocas, encontraban las monedas. Entonces, es una actividad interesante que algún día voy a platicar sobre ellos. Yo disfrutaba mucho viéndolos ahí cuando llegaba. Yo estuve ya visitando entre 1968 o 70, por ahí. Me gustaba ir a verlos. ¿A ti no Realmente era un te atractivo tocó también. ver esto, Arnulfo? Sí, me tocó verlo. ¿Y andabas tú buscando a ver si ganabas más monedas? No, yo nunca, no, sí me atraía la actividad, pero no era tan bueno para bucear. No me gustaba abrir los ojos bajo el agua, cosa que ellos sí lo hacían. Aunque yo me la llevaba en la playa en ese tiempo, porque yo llegué en Ensenada a finales del 67 y realmente era vago porque me la pasaba en la playa en esos años. Entonces conocí a varios niños que buceaban ahí y conocí a ¿Eres vago? pescadores de ese ¿Eres vago? Qué tiempo. bueno que ya no eres, Arnulfo. Pero yo estaba muy chavalo, estaba muy chamaco, entonces todavía no entendía muchas cosas, no me traían algunas cosas. ¿No? Me hubiera gustado entrevistar en aquel tiempo, pero yo era un adolescente en aquel tiempo, pero sí los veía ahí en plena actividad. Entonces esos niños ranas se te hicieron en la memoria una inspiración para que finalmente terminaras como oceanólogo. Sí, sí. A mí siempre me trajo el campo. Pues yo crecí en la sierra. Mi casa estaba al pie, estaba un río y la montaña era mi jardín, entonces sin cercas ni nada. Pues siempre me atrajo la naturaleza. Llegamos a Ensenada en 1967, en 19 de noviembre, recuerdo. Y yo no conocía el mar, pero recuerdo muy bien cómo olía el mar en aquel tiempo. Muchos años después volví a sentir ese olor y me transportó inmediatamente a aquel día que llegamos a Ensenada. Entonces, pues mi atractivo nuevo era ir a la playa y ahí me la llevaba a la playa visitando lugares. Pues yo era, Oye, ¿y en se sabe aquel de tiempo, dónde era esa barcaza? ¿A qué perdón. empresa? ¿De esa barcaza cómo llegó aquí? Porque se ve una barcaza muy sencilla, nada más que la acondicionaron y bueno, era el atractivo de entonces, pero Esa ya barcaza de la verdad, utilizaban para otras actividades. No estoy seguro de en qué se utilizaba, pero fue habilitada. El señor que la compró la habilitó como restaurante y fue un éxito durante mucho tiempo hasta que empezó a hacer agua. Entonces ya la barcaza se retiró, pero era un atractivo el Kon-Tiki famoso. El eh, Kon-Tiki fue muy famoso sobre todo los turistas de California que venían y disfrutan ahí aquellas delicias del mar directas, frescas que se ofrecen aquí en Ensenada. Como mencionaba, fueron reubicados en ese lugar por la misma, les ofreció entonces la Capitanía de Puerto que se instalaran ahí. Y bueno, fue un sitio interesante. Ahí estuvo alrededor de 10 años más o menos estuvo 15 años. en ese Ajá. mercado, pero tenía algunos problemas de insalubridad, sobre todo porque eh, en aquel tiempo los puestos no eran muy limpios, que digamos. Vamos a ver alguna fotografía de esa, razón por la cual la entonces Secretaría de Pesca empezó a tramitarles y a decirles que no era correcto eso, que no se miraba bien, olía mal y que les iba a construir un edificio para que se cambiara y ofrecieran de un lugar más limpio sus productos. Entonces, así es como se cambian al quinto sitio, que es el edificio que desde 1980 ya actúa como un mercado ya más formal. Se los empieza a construir en 1979, pesca, se termina a finales de 79 y les dice a los vendedores que se cambien, pero no querían, porque decían que era un edificio que no era funcional para ellos, que eran muy pequeños los espacios y que ahí no iban a vender su producto tan fácil como donde estaban antes, al aire libre. Finalmente
de varias pláticas ahí con pesca, se cambia en ese lugar en 1980. Entonces, ahí se ve todavía el edificio, un edificio bien construido. En la parte superior se ve que está un edificio fuerte, con pilares fuertes y buenas paredes. Y ya en la fotografía de abajo, que dice nada más Mercado de Mariscos, ahí está el logo de pesca y una placa que no sé dónde quedaría, con los detalles de la inauguración. Ahí está todavía abajo en los últimos detalles para terminar el edificio. Ahí se ve, de hecho, un pick-up que está dando servicio, su última parte para ya ser inaugurado. Pero bueno, ese es un lugar ya estable y desde entonces está ahí. Vamos a ver algunos detalles sobre estas partes con algunas fotografías que voy a ir describiendo. Estas fotografías que sirven de apoyo a ese mercado, pues tiene que ver con la limpieza, cómo estaban organizados, qué gente estaba en ese tiempo ahí trabajando. Detalles que de repente se nos pierden en la memoria, pero ahí están. Oye, Rolfo, yo te quisiera preguntar, ¿quiénes eran los operadores o los administradores de los 5 mercados? Porque dices, bueno, se pusieron ahí, se pusieron acá, los mandaban aquí, los mandaban allá, pero ¿quién regía el destino de los mercados? Yo me imagino que los primeros 2, pues nada más a la buena de Dios, ahí se pusieron. Pero a partir del tercero, cuando ya entran en la ciudad, o que están en una zona ya urbanísticamente muy afectada, muy dentro prácticamente de la ciudad, y que hay problemas ya de drogadicción, de sanidad y todo ese tipo de cosas, ¿a quién le correspondía el operar estos mercados? Porque yo puedo entender que ahora, bueno, tengo entendido que ahora el mercado negro, tal y como lo vemos ahora, tal y como lo construyeron en el 79-80, está dentro de lo que es el recinto portuario, el actual recinto portuario bueno, el puerto de altura de Ensenada. Pero, ¿quién administra? Bueno, ya había una unión en ese tiempo, estaban organizados los pescadores, había una unión de carritos que manejaba la CROM y la CTM. Entonces, la mayoría eran de la CROM, ya estaban organizados como vendedores de carretas, pero también ya había una unión de pescadores libres, que por cierto, mucho tiempo el señor Adame Ramírez lo representó. Entonces él me decía que cuando se cambiaron del cuarto mercado al quinto, ya había un listado de quienes ocuparían esos lugares del actual edificio. Y él propuso que con un listado, quienes iban a ocupar al cambiarse a ese edificio, quienes iban a ocuparlo. Y así nació, pero ya había una unión, ya estaban organizados. Entonces, sí estaban, se había considerado todo eso. Ahí se ve. No, ninguna autoridad se hizo cargo de él. La Secretaría de Pesca les ofreció el lugar, pero la Unión fue la que se encargó de organizar quiénes estarían en ese sitio. Algunos de ellos traspasaron su negocio a otros, ya de aquellos pescadores, aquellos que pertenecían a la Unión de Carretas, ya no vive ninguno de ellos. Hasta donde yo sé, yo entrevisté a alrededor de 8 personas. Creo que ya ninguno de ellos vive. Tengo dudas de uno nada más, de si todavía vive, pero ya la mayoría de ellos ya no están con nosotros. Y fueron los originarios que ocuparon ese lugar. Ya algunos están o heredan los parientes o lo manejan personas que tienen algún parentesco con aquellos pescadores, con aquellos vendedores. Y a ver, también si nos pudieras decir, ¿por qué cuando esto arranca, que nos tocó ver, yo llegué en noviembre del 79,
Me tocó la transición del cuarto al quinto. Quinto y actual. Ajá. Pues yo recuerdo 80, 81, 82, pues todos los locales, que no sé si tú tengas el número de locales que existen ahí, todos estaban llenos. Y una cantidad impresionante de especies, las que entonces se vendían. Era una variedad de veras muy impactante. Y quiero comentarte que, bueno, yo ya había conocido varios puertos y ciudades puertos de nuestro país en el sur y sureste de la República y en algunos en la zona de Sinaloa. Y conocíamos los mercados, pero cuando llego aquí me sorprendió la enorme variedad y de las especies que se estaban comercializando aquí. Pero todos los locales están llenos. Ahora, pues prácticamente están nada más los puestos de la parte de afuera, la parte exterior, y algunos, que serán unos 4 o 5, en el interior del mercado, que es donde más locales hay. Y realmente es muy triste, muy lamentable ver todos esos locales vacíos, cuando no sé si esto reflejará finalmente también la enorme sobreexplotación de especies marinas en la bahía y en la bahía de Ensenada y sus alrededores, que podrían estar también de alguna forma vinculados, o no sé qué es lo que pasó. ¿Tienes esos datos? Sí, sí, se observa que la parte que está externa, que da al pasillo, la más al aire libre, está llena siempre, pero la parte intermedia tal vez se deba a que hay gente que no le gusta entrar a un lugar encerrado, pero también el mercado ha tenido algunos cambios en su edificio, entonces cada vez se fue encerrando más, taparon una parte que tenía más libre hacia afuera, y eso yo creo que también motivó a que la gente se sintiera más encerrada. Entonces, sí se han abandonado, se ocupan menos de la mitad de la parte central, pero toda la parte externa está llena de mercado. Sí. Mire, porque, por ejemplo, esta fotografía es del interior del mercado. Es del interior, así es. La cantidad de puestos y de variedades que hay. Y ahora, yo creo que si llega aquí, de aquí para acá, y aquí todavía abajo, en este otro extremo, todavía hay más locales, y prácticamente todos estos están vacíos. De este lado también están vacíos, y eso es muy triste ver cómo, no sé si se perdieron estas fuentes de empleo. Sí, creo que siguen como propietarios algunos de ellos, pero yo creo que no les conviene trabajar porque a lo mejor la venta es mucho menos que los que están afuera. No sé, desconozco cuál es la razón, pero yo le atribuyo a que ha sido cada vez modificado el mercado en su parte original. Sí me tocó ver que todos los puestos de adentro y de afuera estaban ocupados. Ahora extraño que hay más demanda, haya menos puestos en la más parte. Población. Pero bueno, es parte también de la gente, pues la gente prefiere lugares abiertos, no sé. Muy bien. A lo mejor los pescadores, los vendedores decían que no se cambian ahí ese lugar porque estaban encerrados. Y en cierta forma tenían razón, tenían mucha gente al aire libre que lo visitaba y a lo mejor se sienten más libres, que creen que vendan mejor en la parte exterior, como se ve ahora. Eso avala lo que ellos decían, que la parte externa es más atractiva para la gente, entonces no querían ese mercado. Y bueno, el tiempo les ha dado de cierta forma la razón, ¿verdad? Así es. Sí. Muy bien. Te dejo aquí la continuación. Vamos a ver tus fotografías. Ahí está. Bueno, esas fotografías las 4 son de Francisco de la Garra Porragas y son del tercer mercado. Ahí se ven detalles, las carretas de pescado, de marisco, algunos puestos donde ya se vendían alimentos, caldo de pescado, langosta y los tacos de pescado que ya estaban, que además la gente les traía más el taco de pescado que ninguna otra cosa más. Venía la gente a comer tacos de pescado de California. Y en segundo término, la langosta y los setemares. Ahí se ven varios puestos, se ven las carretas y el detalle de la fotografía de abajo, de
un edificio grande, que fue el primer edificio, que fue la cazadora de langosta, pues tenían ahí la cazadora de langosta a la mano. Entonces, más fresco no podía venderse la langosta, ahí lo tenían a un lado. Los proveía directamente a los vendedores. Y ahí se ve, a más detalle, se ve una cerca ya, entre la cazadora de langosta y los puestos ya se mira una cerca. Esa cerca se la puso la Infantería de Marina, bueno, se la puso el puerto, los administradores del puerto, porque ya alegaban que había ahí mucho relajo. Y ahí se ve también el Contiki a la parte, en la parte del mar. Ahí se ve la barcaza del Contiki. 1957, unos 10, 11 años estuvieron ahí. Vamos a ver la siguiente. El cuarto mercado, vean ustedes por qué las autoridades alegaban que debían de cambiarse a un lugar más limpio. Ahí se ven en las fotografías, pues no estaba muy... Se ve insalubre. Sí, no estaba, era un lugar insalubre. Ahí se ve la parte de la fotografía del centro, la parte más grande, se ve que el pescado lo preparan en partes, en mesas ya muy sucias, ¿no? Ya se ve el mercado, no muy bien. Ahí se ve una mesa donde el desecho se tiraba directamente en un balde, ahí en un recipiente, y eso a mucha gente no le gustaba. Sobre todo la autoridad dice, pues ya hay ciertas quejas, entonces vamos a reubicarlos en un lugar mejor. Y así es como este cuarto mercado tiene su cambio al último, al quinto, pero básicamente es por lo insalubre que ya se presentaba. Aún así tenía mucha gente, muchos clientes. Los pescadores decían que tenían más clientes en ese lugar que en el otro, pero bueno, son cosas que uno no explica por qué la gente acudía a su lugar. Tal vez porque el pescado era muy fresco, ¿verdad? Así es. Y en el quinto mercado, bueno, hay una fotografía ahí yo hice mi tesis de licenciatura en 1982-83 con una especie comercial, y esa fotografía la tomé en el 82. Nada más estaba el edificio y libre de estacionamiento, pero con el tiempo, si la comparamos con la fotografía reciente del 23, de hace unos días, pues ahí se hizo una barda del lado derecho para aislar el estacionamiento de los puestos de mercado donde ofrece el alimento del lado derecho. Y del lado izquierdo se construyeron varios puestos, sobre todo de los primeros vendedores de pescado, que están ahí, están los puestos ya con hasta 2 pisos, y ahí ofrecen su producto de hace muchos años. Son evidentes los cambios, ¿verdad? Cada vez más reducidos los espacios, pero bueno. Y las especies que ahí se ofrecen son especies frescas, una gran cantidad de especies de aquí de la zona, del mismo día llegan ahí con la marejada, con el producto de la marea, llegan y ofrecen su producto fresco. Ahí se pueden apreciar. También se venden camarones. El camarón ya es del Golfo, o de los cultivos que se hacen. Ya ese no es local, pero la mayoría de las especies de pescado son de aquí. Son peces frescos. Algunos de ellos ya han sido sobreexplotados porque la bahía tenía una gran diversidad de especies, sobre todo rayas y tiburones, que ya prácticamente extirpadas de la bahía porque le dieron muy duro. Agarraban ahí a la mano prácticamente toneladas de pescado, y muchas de ellas ya no se ven ahí. Yo empecé mi tesis profesional con una especie que le llamaban chopa en 1982. Trabajé un año ahí en un puesto, o en los puestos, tomando muestras, y esa chopa es una especie que es vivípara. Entonces esa tiene su desarrollo interno, entonces
prácticamente da a luz a los peces vivos. La mayoría de los peces son con huevecillos que se depositan en el exterior, pero esa especie tiene una característica que es vivípara, entonces sí da luz a 5, 6, hasta 7 peces. Esa especie ya no se ve ir porque le empezaron a explotar tan fuerte que difícilmente una especie que capturas tú con sus peces en su vientre, pues ya ¿Terminas con difícilmente con la siguiente generación? ya no hay. Entonces se diezma rápidamente a la especie. Ya no lo he visto, no lo he visto, pero abundaba en los mercados, en las chopas famosas. Hay varias especies, pero la que yo trabajé, pues ya no lo he vuelto a ver. De hecho, cada vez que voy la busco y no se ve por ahí. Es una especie que se capturaba en la zona de Rompiente, muy cercano a la orilla. Entonces, Lo más pues probable es que ya la hayan extinguido, pues entonces, Arnulfo. yo creo que esa ha sido sobreexplotada, por eso ya no se ve, porque se Oye, capturaba muy pero fácil. qué tal encuentras la generosa, ¿Perdón? ¿Qué tal encuentras la almeja generosa? Esa sí no falta. Esa sí, ahí se ve en la fotografía la almeja generosa. Es una especie, pues, nueva, relativamente, se ha explotado últimamente. ¿Cuándo apareció esa especie en el mercado? Yo la empecé a ver, pues, yo creo que hace unos 20 años más o menos, porque no se usaba, no se vendía antes. Oye, y sin que sea albur, ¿pero la has probado? Nunca lo he probado, de hecho no se me antoja. Cuando Es por prejuicio, que no la pruebas, ¿o qué? me tocó trabajar un poquito, cuando se cambió la zona naval al actual edificio, los actuales edificios, esa almeja se empezó a trabajar, a dragar la zona de lo que es ahora la región naval, y había una gran cantidad de esa almeja. Y yo veía que los trabajadores que usaban las dragas sacaban mucha almeja de esa aquí en la zona, en la bahía, y la comían, hacían grandes ollas de almeja generosa y ya la consumían, pero no, nunca me tocó probar De hecho, se conoce como almeja generosa. almeja generosa, así Por es. el gran tamaño, ¿verdad? Pero también por la forma le dicen almeja chinuda. Así es, así es. Ya se conocía entonces. No se explotaba comercialmente, le digo, yo la ¿Qué vi. se llama que se haya sobrepoblado, verdad? Porque sí existe, siempre que voy al mercado, existe una gran oferta de almeja generosa. Pero Pues, mira el precio que tienen los mercados asiáticos. sí, desconozco, el lugar de donde se trae esa, no sé dónde es exactamente, pero en la bahía había. En la bahía, en la parte de la rada portuaria, abundaba esa almeja, porque me tocó verla cuando se instaló. Hicimos un trabajo de prospección de la fauna ahí y vimos una gran cantidad de esa almeja, pero yo no la conocía hasta entonces, porque pues, está enterrada completamente, estaba 30, 40 centímetros abajo. Entonces no era muy conocida, tampoco era explotada. Estamos hablando de 20 años más o menos para acá, cuando empieza a explotar, pero no se veía en el mercado. Cuando yo trabajé en el mercado no había esa almeja, no existía. Ahora te voy a decir una cosa, yo la verdad, las veces que he ido últimamente al mercado negro, ya no la he encontrado tan abundante como anteriormente, ¿eh? Ahora, tengo entendido que también es difícil de cocinar porque creo que su carne es muy, ¿cómo se llama? Corriosa, dura, difícil. Y el sabor tampoco es tan agradable como, por ejemplo, la pismo, por ejemplo, que también está sobreexplotada. Es una delicia la almeja pismo o la corcholata, ¿no? La chocolate que también se la están acabando últimamente, ¿no? Es triste, pero bueno, esa es la realidad. Forma parte de lo que tenemos que hablar cuando hablamos del mercado negro. Sí, en general, todas las especies han sido sometidas a explotación y a una presión tremenda que prácticamente las han extirpado de la bahía. Aquí abundaba la almeja pismo.
En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial se capturó en grandes cantidades la almeja pismo en la bahía de Todos Santos. Se estirpó prácticamente y volvió a aparecer en 1986. Le encontramos 85, 86, le encontramos de nuevo, pero ya en pequeñas cantidades. Y se ha ido reproduciendo y hay en la bahía, pero ya no en la cantidad comercial como existió en los 40, cuando explotó masivamente para proveer de alimento a los soldados de Estados Unidos. Abundaba en la bahía de Todos Santos la almeja pismo. Ahí está la Entre famosa... otras especies. También abundaba también los tiburones. De hecho, hablamos de que el angelito era una especie que se capturaba en grandes cantidades y se tiraba porque no se conocía, no le gustaba a la gente comer tiburón. Le tenía desprecio porque creía que comía gente y no se explotaba el tiburón. Pero una vez que descubrieron que era una carne sin espinas y buena, pues ahí empezó y se acabó. Ya prácticamente no hay aquellas cantidades. Es raro encontrar ya una especie de tiburón o raya en la bahía de Todos Santos, cuando abundaba, ¿verdad? De hecho, de los carritos almejeros vas a hablar también, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, en la siguiente plática vamos a hablar sobre el origen de los carritos almejeros y su actividad en la bahía, que también está relacionado con esto que hemos estado hablando, con el mercado de mariscos, con el mercado de pescado, el mercado negro. Ahí también tiene auge y ahí están los carritos almejeros también tan famosos por mucho tiempo en Ensenada y un atractivo para muchos. Siguen siendo un atractivo, aunque pues ahora ya se ofrecen las especies porque la almeja pismo, que era la principal, pues ya prácticamente no se ve como antes. Y En aquí está tamaño. la almeja chocolata. Esta es la almeja chocolata, que también tiene un sabor muy, muy sabroso, pero que también ya comienza a ser sobreexplotada, ¿no? Es terrible también lo que está pasando. Sí, sí, así es. El tamaño de la almeja pismo es especial. Sí. Pero también estamos hablando de que el mejillón o choro también abundaba, la pata de mula abundaba en la bahía, abundaba el abulón. Ya estamos hablando de historia porque eso ya no se ve. Ya no se ve, estimado Carlos. Nada más, bueno, para que la gente que no conoce estas tres especies, la generosa, la chocolata y la pismo. Ahí está. Bueno, voy a poner de nueva cuenta, voy a continuar con la presentación para que tú sigas narrándonos estos acontecimientos. Quinto mercado, entonces ya lo vimos. A ver, tus informantes. Y bueno, esa persona que entrevisté hace 20 años exactamente, el Seferino Mancillas Fortuna él falleció de 101 años, una persona muy trabajadora, y a él se le atribuye la perfección del capeado, que es también el capeado del taco pescado es clave porque le da un sabor especial. Don Seferino Mancillas y su esposa fueron los que mejoraron ese capeado y de ahí viene, se le atribuye a él principalmente pues esa contribución al taco pescado. La señora Aurora Aguilar, Rojas Aguilar, ella vendió pescado y sobre todo tacos de pescado, alrededor de 5 o 6 años. A ella la apoyó mucho su sobrino Santiago Peña Ojeda, y fueron también, ella era popular porque ofrecía a los pescadores, les ofrecía comida y los pescadores le retribuían con pescado que le regalaban. Entonces, una persona que fue popular entre los pescadores. El señor Alejandro Ramírez Adame, una persona que me dio mucha información. Él fue dirigente de los pescadores libres por muchos años en Ensenada. Y él me platicaba sobre aquel relajo que se hacía en el cuarto mercado, en el tercer mercado, y que fue factor para que se entrara la Armada y lo sacara de ese lugar, porque decía que ahí también se aprovechaba para vender sustancias ilícitas en aquel tiempo.
principalmente decía que marihuana, que estaba de moda en aquellos años, ¿no? La señora María Juana Córdoba Vargas fue la primera mujer que vendió pescado en carretas y cambió su actividad al taco de pescado, que ahí está el primer puesto entrando al mercado, es de ella. Bueno, ahora la familia lo tiene. El señor Esteban Alvarado, ya ninguno de ellos vive, salvo, no sé si Santiago Peña Ojeda, yo lo busqué hace unos años, allá por Lomitas. Ya era una persona grande, no sé si él viva todavía, pero los demás ya no están entre nosotros. Esteban Alvarado también fue un vendedor de pescado exitoso. Creo que su familia sigue con uno de los puestos ahí en el mercado. También él proporcionó mucha información, ¿no? Ellos hablan, habría que ver una entrevista que yo hice amplia de cada uno de ellos. Habría que publicar en algún momento, ¿verdad? Porque da muchos detalles sobre el origen de estos mercados, sobre pues los problemas que había, las peripecias que tenía que haber pasado para llevar a cabo su actividad, pero son personas que dieron mucha información y a ellos debo precisamente la información que he estado con ustedes platicando en estos temas sobre el origen del mercado negro, sobre el taco de pescado, y bueno, también me dan información sobre las carretitas de marisco. Y concluyo con esto, con aquel tiburón angelito, que fue el culpable del origen de los tacos de pescado. Es un tiburón que está entre tiburón y raya, su forma. Abundaba en la bahía de Todos Santos, sacaba por tonelada, y no lo quería la gente porque le tenía respeto. Decían que los tiburones consumían humanos y entonces no les gustaba. Y lo tiraban a la playa en grandes cantidades. Y ahí es como empieza la historia del taco pescado, que ya hablamos de eso, donde, bueno, a alguien se le ocurrió filetearlo y vio que era una carne muy blanca, muy bonita, sin espinas además, y ahí empieza la historia del taco pescado. Y con esto concluyo esta plática. Muy bien. Muy bien, pues muy interesante, Arnulfo. Qué bueno que, bueno, me perdí de estar contigo en la plática sobre el taco de pescado. Interesante. Muy, muy, muy sabrosa plática. Igual esta. Creo que no puede hablarse de Ensenada sin hablar de su mercado negro. Y sí, es una lástima ver que a veces parece que viene de más a menos después de una época de gran auge. Pero bueno, esperemos que en esta temporada de Cuaresma les vaya mejor a los vendedores ahí en el pescado negro. Y también, por supuesto, si nos vaya bien a todos y tengamos la oportunidad que nos da la vida de disfrutar de esas pues cosas tan ricas, ¿no? Esos productos tan sabrosos que venden tan frescos, tan de buena calidad. Pues visiten el mercado, es un lugar interesante, atractivo, único. Yo conocí un mercado que es muy famoso en Seattle, Washington, cuando estuve ahí con mi hija hace tiempo, y es muy famoso ese mercado, pero cuando vi ese mercado, vi el de aquí y lo comparé con el de aquí, dije, no, Ensenada definitivamente en muchos sentidos se lo lleva primero en cantidad de especies ofrecidas y frescura sobre todo. Entonces, aquel mercado muy famoso en Washington, pero cuando vienes ese y lo comparé con Ensenada, dije, no, definitivamente somos afortunados en tener un mercado con esas características, por eso es atractivo para mucha gente, y algunos me decían que venía gente de México exclusivamente a conocer el mercado hace tiempo, el mercado negro, porque les llamaba la atención lo que de ahí se ofrecía, y sobre todo esa parte que contribuye mucho a la historia de Ensenada, ¿no? Porque tú vas a un lugar donde lo relacionas con la historia y bueno, te da
es un atractivo, te da un marco más atractivo para disfrutar de ese lugar. Así es, Arnulfo. Pues ahora que estamos entrando a Semana Santa prácticamente, las vacaciones, pues hacer un llamado para que los consumidores en Ensenada y del resto del estado de Baja California, si es que van a visitar Ensenada como un destino turístico ahora en estos días de vacaciones, pues hay que visitarlo, hay que visitarlo. Están enfrentando una competencia muy desleal con productos de pésima calidad que se expenden en los grandes supermercados. Tienen súper congelados, para empezar. Son productos que pueden tener hasta 6, 7 meses congelados. Y evidentemente, pues, pierden mucho su sabor, por decirlo menos, y su textura. Entonces, nada más es cosa de ver en los supermercados cómo te ponen ahí algunas especies que pues los ojos, haz de cuenta como si tuvieran esos peces pues bien drogos, ¿no? Porque ya tienen todas las cuencas, o sea, ya están muertos, pero oscuros, horribles, le ves las branquias y negras, o sea, en cambio vas tú y cualquier especie que ubicas en el mercado negro, pues es un ojo cristalino, las branquias están rojas, el animal se ve prácticamente en un estado de sanidad excelente en comparación con lo que te venden en los supermercados y en otras pescaderías, porque también hay el mercado negro también compite con el crecimiento urbanístico de la ciudad, con un importante número de nuevas pescaderías privadas, comercios que se dedican a esto, y muchas veces también venden productos muy viejos, pero hay que buscar realmente, hay que consumir los productos que casi están recién salidos de aquí, de las barcazas de los pescadores ensenadenses, o de gente que vive incluso en San Quintín o en las cercanías, 200, 300 kilómetros, vienen, capturan en la madrugada, se vienen al mercado negro y a las 8 o 9 de la mañana estás bajando tu mercancía, producto muy, muy fresco, de excelente calidad, de excelente sabor, fundamentalmente frescos y a precios razonables. Sí, también aprovecho para mencionar que es fácil identificar características de un pescado fresco. Tiene los ojos saltados, las branquias rojizas, frescas, brilloso el cuerpo, y si ustedes lo tocan, es tersa la piel, el pescado no se hunde tan fácil y se recupera. Si lo tocas, se recupera rápidamente su forma. Todavía están hasta gorditos. En cambio, esos gachos sí, están todavía. Es una porquería, así es un hilo. Sí, son características que recomiendo que los ojos negros espantosos. Sí. Pues ya nos dejaste con ganas de preparar una buena comidita ahorita con productos del mercado negro. Pero de momento vamos a comer un puerco. Bueno, y aprovechamos para también anunciar que la próxima plática sería sobre los carritos almejeros o los carritos de mariscos. Es la tercera parte y última de esta plática sobre lo que ofrecemos como alimentos nativos, que le ha dado características a Ensenada especiales, sobre todo por su gastronomía de marina, su diversidad de especies ofrecidas y además su frescura con la que se puede conseguir. Es parte... No sabes tú los cócteles de almeja que prepara Javier. Un día te vamos a invitar aquí a la casa, le salen pero riquísimos. Ojalá. Mejor que los carritos. Después de los que prepara. Igual los tacos de pescado, ¿eh? Sí, también. Y bueno, también me hiciste recordar los mediados de los años 80, cuando trabajé en el Mexicano. Era mi comida de todos los domingos. Todavía está ahí el puesto cerca de donde está la redacción, el periódico del Mexicano. Virgilio Uribe y Calle Primera. Y la Ruiz. Y la Ruiz, perdón, sí. La Ruiz. Y ahí me tocaba, como me tocaba trabajar en domingo, salía y me compraba un cóctel grande de Ese se llama El Gordito y es el primer puesto de mariscos en Ensenada. Mucha gente no lo conoce, mucha gente se va por la fama. Hay por ahí un puesto que es muy famoso, que tiene mucha gente, pero el original
es el gordito. El gordito. Y es además delicioso sus cócteles. Me consta, ahí comí todos los domingos de todo el tiempo que estuve trabajando en ese periódico, esa era mi comida. Vamos a hablar en la siguiente del gordito, que como primer puesto de mariscos, carrito de mariscos en las calles de Ensenada, y que también tiene su origen por ahí en el mercado negro, en el tercer mercado negro. Bueno, pues ese gordito, por si no lo conoce, personas de Ensenada o del resto del estado de Baja California, o gente que no venga, que no ha venido aquí a Ensenada y conoce esta tradición gastronómica también excelente de los ensenadenses, hay que ubicarlo. Pregunte usted por el monumento a Hidalgo, el original, ¿sí? El que le daba anteriormente la entrada a los turistas y a los visitantes de Ensenada, rodeando por la zona del cerro de el Vigía. Y llegaba uno a ese, ahí enfrentito, ahí en esa pequeña glorietita, en una esquina, calle Ruiz y Uribe, Virgilio Uribe, ahí está esa delicia que es el gordito. Primer puesto, data de 1967, cuando yo llego a Ensenada, precisamente, llegué a Ensenada hace 55 años. Está en ese lugar. Que llevaban haciéndote manita de coche y van que se vamos a comer. Sí. Altamente recomendable. Gracias, Arnulfo. Te agradecemos a mucho. ustedes, claro. Amigos, pues muchísimas gracias por estar con nuestras transmisiones en toda esta semana. Terminamos nuestras transmisiones en vivo, salvo que sucediera algo así extraordinario que tuviéramos que tomar en una cuenta una transmisión en vivo. Pero le queremos agradecer mucho el favor de su atención. Si le gustó el programa, si le gusta la programación de toda esta semana, recomiéndenos, comparta el programa, o si quieres un me gusta y nos ayuda así, de alguna forma, a hacer crecer. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, ¿sí? Denle like también a nuestra página en Facebook, en Twitter, y pongan a nuestra página 4vientos.es. Así es, que tengan muy bonito fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazote. Hasta luego.